Hola de nuevo mis estudiosos y estudiosas del derecho. Como siempre, darles las gracias por estar en el canal, para los que siempre vienen y para los que se están incorporando en el aprendizaje del derecho. Como les dije, vamos a hacer esta serie de capítulos de Introducción al Derecho Penal. Esta es la segunda parte. En este vamos a estar viendo lo que es la evolución histórica, un poco de la evolución histórica del derecho penal y la relación que guarda con otras ramas o otras ramas que se han creado de las ciencias penales. Es importante recalcar, para comenzar esta parte, que el derecho penal se ha ido creando en función de momentos históricos. Recordemos siempre que el derecho es adaptativo y va cambiando con el tiempo. A veces más rápido o menos rápido de lo que esperamos, también porque esto depende de las sociedades y de los cuerpos legislativos, pero que siempre es necesario y siempre va a estar en constante adaptación. El derecho penal no ha quedado atrás en ese sentido. Siempre se ha ido adaptando y se ha ido moldando a las soluciones o las consecuencias o las situaciones del momento. Por eso es que vamos a ver desde la época de las tribus, de Roma, la Edad Media, feudal, hasta la actualidad, cómo ha sido ese cambio que ha tenido el derecho penal. Y después te voy a mostrar un poco de cómo ha comenzado a crearse otras ramas auxiliares que trabajan de la mano con el derecho penal para cumplir ese objetivo social y su finalidad, que es garantizar el bienestar y la seguridad social de los ciudadanos, que viene establecido en nuestro contrato social, es decir, la Constitución. Como siempre, si estás listo, empezamos. Primer punto que hay que tener en cuenta, lo que te comenté anteriormente, momentos históricos, etapas y sobre todo el elemento cultural de una sociedad en un momento determinado para regirse por unas normas. ¿Antes existía el derecho penal propiamente establecido? No. ¿Había algo que se parecía? Sí, la costumbre. ¿Cuáles eran estas costumbres que antes se regían los pueblos? Estamos hablando primero el tabú y la venganza. Pero el tema con esto era que no había como que proporcionalidad en el daño que se le podía hacer a la otra persona que te hizo un daño a ti. Normalmente como se regulaban anteriormente las tribus por el tema tabú y el tema venganza, pues tenía que ver mucho con el tema de la magia, que se creía en todo este tema de monjes, de personas que viven en el bosque, nómadas, etcétera. Entonces van habiendo estas adaptaciones culturales, sobre todo también por temas de religión, que eso lo vemos mucho, por ejemplo, en series que son de la Edad Media o series que tienen que ver con, por ejemplo, con el tema de los vikingos, etcétera. Van viendo cómo las culturas en ese momento van aplicando justicia de manera distinta y se puede ir observando a lo largo de las series cómo va evolucionando también la aplicabilidad del derecho. Eh, Después tenemos, se comienza a crear, por ejemplo, esta ley del talión, que es como un poco para equiparar las proporcionalidades de las sanciones, de las penas, pero hablamos del ojo por ojo y diente por diente, que también es un concepto muy vengativo, por decirlo de alguna manera. Ya después se va a desarrollar un poco más lo que tiene que ver el código de Hammurabi en el Imperio Babilónico. Vamos a tener después la ley de las 12 tablas en el Imperio Romano que comienzan a regular un poco más el tema de las consecuencias jurídicas por tú causarle un daño a otra persona y la ley mosaica. Entonces, estos son como los primeros pasos de normatividad que se dan en el derecho penal en épocas antiguas para comenzar a regular un poco las consecuencias jurídicas que pueda tener una persona por cometer un daño a otro. Si nosotros nos fijamos siempre en los tipos penales cuando leemos el Código Penal, siempre vamos a ver que lo escribe de una manera muy precisa en el sentido de quien dé muerte a otro, quien haga un daño a otro, quien perjudique el patrimonio de otro. O sea, siempre va a ser ese carácter personal por cometer un daño a un tercero. Luego de pasar por estas leyes tenemos la ley de las 12 tablas que se creó en el Imperio Romano, donde distinguía delitos públicos y delitos privados, que eran como los privados más leves entre particulares y los públicos ya que tenían una importante envergadura que afectaba directamente a la sociedad y al Estado romano como tal. Donde más se comienza a reafirmar ese carácter público es en la época republicana, o la época de la República, mejor dicho, de Roma. Recordemos que Roma tuvo cuatro etapas. Tuvo la etapa católica, la etapa pagana, la etapa de la República y otra que no me acuerdo en este, el imperio como tal. Entonces, en la época de República es donde el Estado comienza a interiorizar más
que es quien debe aplicar y regular la conducta de los ciudadanos, y comienza a interiorizar más que esto tiene que ser algo de carácter público. Y aquí es donde comienzan a hacer el concepto de que es el Estado el que imparte la justicia. Después del Imperio Romano, cuando éste cae, que el Imperio Romano desaparece, las tribus bárbaras invaden territorios nuevamente y comienza a haber ya una adaptación cultural. Ya al caer el Imperio Romano, estamos hablando de la Edad Media, y se comienzan a crear los señores feudales, que cada quien va creando como que sus distintas tribus y señores dueños de pueblos. Ellos comienzan a mezclar lo que son las tradiciones y la cultura bárbara con parte de lo que es el derecho romano, pero todo muy disperso. Cada quien lo va aplicando como lo entiende, como lo quiere, para poder regular sus territorios. Después de esa Edad Media, vamos a tener la edad de los glosadores y los posglosadores. ¿Por qué este término? Porque aquí ya se comienza a crear más la figura del rey y se concentra el poder en los reyes, más que en los señores feudales, que estos comienzan a desaparecer, porque los reyes comienzan a invadir y a unificar imperios. Ya tendrán son asesores, condes, etcétera, pero el señor feudal desaparece como tal y está la figura del rey. Se comienza a concentrar el poder en el rey, y como están las glosas y los posglosadores, recordemos que cuando se creó el código de Justiniano, este venía en glosas y se le puso este nombre a los que estudiaban el derecho romano. Desaparece en la Edad Media con los señores feudales un poco y se crea, comienza también el tema de la iglesia, pero es con los reyes en la época de los glosadores y los posglosadores, con los reyes, sobre todo obviamente los reyes católicos en Europa, se comienza a crear estas glosas y estos posglosadores, que son los estudiosos del derecho. Se retoma el derecho romano otra vez, se comienza a estudiar el derecho romano nuevamente en las universidades, pero también se mezcla con derecho germánico y se crea el derecho canónico, que es el derecho de la iglesia. Recordemos que en esta época la iglesia tiene demasiado poder, inclusive a la par o a veces hasta más que los reyes, y ellos crean su propio mecanismo de regulación dentro de la estructura de la iglesia para sancionar sus propios tipos de delitos. Entonces ya aquí tenemos tres ramas de estudio: el derecho germánico, que muchos lo conoceremos después como derecho anglosajón o parte del derecho anglosajón, el derecho romano propiamente de los países denominados latinos, y el derecho canónico de la Iglesia Católica. Luego, entre todo este desarrollo del tema de los reyes, vamos a tener un código, vamos a llamarlo código, que fue llamado Las Partidas, que fue creada por Alfonso el Sabio. Ya aquí comienza a haber una evolución importante dentro del código del derecho penal, porque es Alfonso el Sabio, dentro de sus partidas, que comienza a entender que el derecho penal tiene que cumplir una función de intimidación para que no se hagan daños a otros, porque saben que va a haber consecuencias. Y comienza a incorporar definiciones de delitos. Por ejemplo, Alfonso el Sabio ya comienza a estipular lo que es el homicidio, comienza lo que es el dolo, la culpa, las causas justificadas de defensa, comienza a hablar de la imputabilidad que puede tener una persona que se le considera el loco, el furioso, por ejemplo los menores de 10 años que no pueden ser imputables de delitos, pero eso sí, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan tener sus padres por no estar pendientes del niño, porque al final la figura del pater family o la mater influye en esto y tienen que estar pendientes de sus hijos. Entonces es súper curioso porque inclusive él habla ya de la tentativa de querer hacer un delito. Entonces Alfonso el Sabio comienza a marcar una pauta muy importante dentro del derecho penal que va a seguir dando desarrollo posterior a distintas escuelas y en distintos reyes para adaptarlos a los reinos que vienen a futuro. Luego vamos a tener una ley llamada la Carolina, que fue creada en 1532 por Carlos V. Este fue un rey alemán. Él aquí ya incorpora los delitos de la blasfemia, la seducción, el incesto, pero eso sí, las penas que se colocaban dentro de esa normativa penal por Carlos V eran bastante exageradas, porque ya que se podían pagar con quemaduras, hogueras, horca, ahogamiento, etc. Entonces también era un poco desproporcionada, pero era la forma de lograr la intimidación que se había propuesto Alfonso el Sabio para que la gente no cometiese los delitos. Y él comienza a incorporar otra serie de delitos que son unos valores culturales que claramente estaban en el momento de su época, que se siguen viendo muchos mal hasta el momento. Por ejemplo, el tema del incesto o la blasfemia, que hoy en día son por resarcimiento de daños y daños morales,
a la persona, y obviamente ya esto no se paga con la horca, por ejemplo, que te quemen en una hoguera. Luego, en Italia se va a crear la Escuela del Derecho Penal Liberal. Uno de los pioneros en esta escuela es Cesare Bonesana, quien es el que realmente comienza a hacer una crítica a la ley, que no debe ser solamente como una medida de intimidación, sino que hay que estudiarlo más. Y él comienza a creer y a crear lo que es la política criminal, de por qué la gente delinque, etcétera, y comienza a plantearse temas como, por ejemplo, que dentro de la conducta penal tiene que abolirse lo que es la tortura, que todos somos iguales ante la ley, se crean unos principios de debido proceso en esa época, la legalidad, la proporcionalidad del delito, y estas bases que sentó Cesare luego van a ser muy desarrolladas por otros autores muy famosos dentro del derecho, como lo es Morat, Montesquieu y Voltaire. Después esta misma escuela italiana va a avanzar en otra época denominada la escuela positivista italiana. Uno de los mayores autores aquí es César Lombroso. También lo vamos a ver que él habla mucho en temas de, si mal no me equivoco, de derecho civil, en la parte de delitos y sanciones. Y él cambia el enfoque del delito. Él comienza a hablar de que el delito, ya como una consecuencia, es un hecho observable. Es decir, que cuando una persona delinque es porque hubo una predisposición anterior socialmente para que esta persona delinquiera. Ya se comienza a hablar de otro enfoque en el derecho penal, se comienza a hablar de políticas criminales como tal, y se plantea la primera hipótesis de que el criminal nace. Y aquí viene una de esas grandes preguntas que en algún momento seguro se las van a hacer dentro, cuando estudien derecho penal en la universidad y en sus clases, les van a decir, ¿el criminal nace o se hace? Y esto siempre es un motivo de discusión y es muy filosófico. Y se han demostrado algunos estudios de que hay gente genéticamente predispuesta a ser criminal, porque a lo mejor sus padres también lo fueron. Y como que se va heredando un gen determinado biológicamente en el ADN que te muestra predisposición a ser criminal, más violento, etcétera. Tenemos que recordar que también después hay enfermedades, la gente que es obsesiva al robo, por ejemplo, a tomar cosas inconscientemente, que prácticamente es considerado como un hurto, a llevarse cosas inconscientemente. Entonces ya aquí se plantea esas primeras hipótesis. ¿El delincuente nace o se hace? Digamos ustedes qué opinan. Después, Frank von Liszt, que lo vuelvo a citar como lo cité en el video anterior, comienza a desarrollar lo que es el derecho penal, la criminología y la política criminal. Y después tenemos la época del finalismo, que ya es hasta el desarrollo de hoy de lo que es el derecho penal, que el finalismo se da post Segunda Guerra Mundial. Y es cuando se comienza a restaurar por todo lo que conllevó la Segunda Guerra Mundial, el desastre que hubo y la cantidad de muertos que hubo, el irrespeto a la vida de la gente, las formas de matar, etcétera, se comienza otra vez a plantearse filosóficamente la incorporación del derecho natural de la gente, ese ius naturalismo que tenemos todos por el simple hecho de ser humano, de haber nacido humano. Y aquí en el 48 después tenemos cuando se hace la Carta de los Derechos Humanos y muchos países comienzan a dar reforma y aplicabilidad de esta carta, que son los mínimos indispensables para tú vivir plenamente como humano. Y en el área penal, por ejemplo, que se te garantice un juez, una defensa, que tengas derecho al silencio, que no se usen, no se creen pruebas falsas en tu contra, que esto no siempre se aplica, pero eso va a depender del país, donde hay sistemas fuertes o débiles. El tema de el habeas corpus de defensa constitucional, la presentación de tribunales, el principio de la legalidad, la igualdad ante la ley, el principio de inocencia también, que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todo esto se viene ya dando en este proceso del finalismo por Segunda Guerra Mundial, es decir, del 45 en adelante, específicamente en 1948 con la Carta de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y esto va dando ese desarrollo importante a las legislaturas penales en los países. Y ahora, ¿cuáles son las otras ramas de las ciencias penales y criminales que se han creado a raíz del estudio del derecho penal? Vamos a tener, son 5 en un primer
renglón tenemos las causales explicativas. La historia de la criminalidad, la historia del derecho penal, filosofía penal, etcétera. Después tenemos ramas de la causal explicativa. Aquí se desarrollan disciplinas y ciencias como la criminología, que es el estudio de los delincuentes, la psicología criminal, que es el estudio del delincuente como tal, un perfil personalizado, y son auxiliares en tribunales, y la antropología, como la ciencia que estudia las conductas de una sociedad en un momento y espacio determinado. Todo ese tema de cuando hablamos de costumbres, tradiciones, etcétera, la antropología nos va a ayudar a entender esas conductas sociales determinadas para dar también explicación a por qué se hacen determinadas conductas, se sanciona de una forma u otra determinados delitos. Entre otras ramas también después tenemos las represivas, que es cuando se desarrolla el derecho penitenciario, el cómo se regulan los derechos dentro de las cárceles y las prisiones, la política criminal y el derecho procesal. Tenemos otras ramas que es el de pesquisa, aquí va a entrar criminalística, que es todo lo que tiene que ver con estudio de armas blancas, de fuego, la colecta de pruebas, el estudio de pruebas, hasta lo que tenemos hoy en día que tiene que ver con muestras de ADN, sangre, etcétera, para lograr dar con personas que han cometido delitos y poder aplicar la sanción jurídica respectiva. Y después tenemos, dentro de la pesquisa, la criminalística, tenemos, muy importante también, lo que es la policía técnica judicial o las policías científicas, también entran dentro de este cuerpo. Y tenemos las auxiliares como lo que es la medicina legal, que estamos hablando en este caso de las morgues, los tanatorios, etcétera, para el estudio de cuando hay muertes violentas o violaciones, etcétera. La estadística, que se desarrolla la estadística criminal para entender los tipos de delitos que pueden haber por zona, por qué se dan, cuáles pueden ser las consecuencias de que en una zona haya más homicidios o más hurtos, etcétera. Esto también nos ayuda la estadística criminal. Y tenemos también lo que es psiquiatría forense para ayudar a la gente que, por ejemplo, tiene enfermedades o son enajenadas mentales, etcétera, algún tipo de locura que han cometido delitos y se les busca ayudar tanto con la medicina legal como la psiquiatría para darle una respuesta también a una situación que están viviendo y por la cual han cometido delitos. Recuerda que si te está gustando el contenido del canal, dale al botoncito de abajo, haz de suscribir, dame un like, te lo agradecería muchísimo, me estarías apoyando mucho a que el canal crezca y yo poder seguir haciendo este tipo de contenido que me gusta y que lo hago con todo el corazón del mundo para que todo el mundo pueda aprender de forma fácil, sencilla, conceptos básicos o que puedan llegar con mejor entendimiento a la universidad o alguna cosa que tengan que estudiar y que no sea tan técnico y tan complicado. Así que dale al botoncito rojo, suscríbete al canal, compártelo, déjame tu comentario que también quiero saber tu opinión y ahí interactuamos. Así que nada, suscríbete, me ayudarías un montón y te lo agradecería muchísimo.